Hola, soy Guillermo Lobo y te invito a sumarte a un viaje a través de historias de vida inspiradoras. En este podcast tendremos el privilegio de conocer la trayectoria de personas que, motivadas por la vocación, contribuyen a mejorar el mundo que nos rodea. Todas ellas tienen algo en común: el impacto positivo de sus actividades. Desde destacados médicos y científicos hasta visionarios emprendedores sociales, vamos a explorar una diversidad de experiencias que nos muestran el poder transformador de seguir nuestros sueños. Estás escuchando Vocación Argentina. Nuestro invitado de hoy, quien nos va a generar mucha vocación, es Oscar Mendiz, director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario Fundación Favaloro en Fundación Favaloro. Oscar, qué gusto tenerte acá. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir con vos, Guillermo, alguna actividad. Mira, Oscar, esto es Vocación Argentina. Vos tenés todos los ítems para enriquecernos en esto, porque tenés vocación, porque, bueno, lo tengo que decir, es personalidad destacada de las ciencias médicas argentinas, declarado por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y yo tuve oportunidad, cuando te dieron la distinción, de ver a tu familia, de ver los videos de tu familia y, a la par, videos de eminencias a nivel mundial. Y se mezclaba el vecino Oscar con las eminencias coronándote. Realmente fue una ceremonia muy linda, ¿no? Sí, mira, una persona bastante conocida del mundo de la cultura, del arte, de la Argentina, me dijo, mira, estuve como en muchísimas ceremonias y me gustó esta porque fue emotiva. Y bueno, en realidad lo que yo quise hacer es mostrarle a mucha gente que no me conoce, porque después de muchos años de hacer lo que hago, muchos creen que nací en la Fundación Favaloro. Sí, sí. Se olvidan que pasé, la cuna fue independiente, por ejemplo. Sí. No, fuera de broma. Sí. Pará, porque ahí hay que hacer el stop. Arquerazo e Independiente se pierde un arquerazo. Y bueno, fue un poco así, sí. De hecho, a la ceremonia esa lo había invitado a mi mentor, que fue Pepe Santoro, y que me había prometido venir y después, bueno, por problemas personales no pudo venir y fue una pena. Pero en realidad, sí, mi vida es eso, un poco haber nacido en un pueblo, de una familia humilde, digamos, el pasado deportivo, ese que se termina frustrando, pero cuando yo ya estaba haciendo la carrera. Y después es un poco de esa mezcla de gente que uno conoce hoy en el mundo, que muchos de esos son personalidades realmente destacadas de la medicina o de la política, como el ministro de Salud de Brasil, que nos mandó un mensaje tan cariñoso, ¿no? Vamos a empezar por el inicio. ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací en Carué, para los que no lo conocen, es una ciudad chica en la provincia de Buenos Aires, en el oeste, donde hay una laguna muy famosa que se llama Epecuén, que por ahí todos la conocen por los videos de la inundación, etcétera, que de vez en cuando sale en los medios. Sí. O sea, me parece que ya ese inicio te marca un poco, ¿no? Y sí, porque... Te criaste con una historia... Claro, y además, Guillermo, hay una cosa que es muy importante mencionar. Cuando yo era chico, venir a Buenos Aires era por ahí... No era tan frecuente. Vos no ibas y volvías todos los días a una gran ciudad, qué sé yo, por ahí venías de vacaciones una vez al año, o venías a visitar a tu familia que vivía acá. Pero no era como hoy que te subís a un auto, un micro, qué sé yo, y vas y venís todos los días. También por la situación económica, digamos, yo vengo de una familia humilde, no era tan fácil. O sea que venirme a Buenos Aires ya era un desafío. En los pueblos de aquel entonces, para decirlo así, la escuela secundaria era buena, pero teníamos, y siempre la hubo, una diferencia grande con las escuelas, por ejemplo, las escuelas universitarias, como el Nacional, como el Pellegrini. Claro. Y después teníamos que competir por una vacante. Hay que acordarse de que en ese momento para entrar a medicina se inscribían 10.000 e ingresábamos, creo que eran 700, 800 a los que había con examen de ingreso. Con examen de ingreso, y había que restar los que entraban directo, que eran los alumnos universitarios. O sea que no era fácil. ¿Padres laburantes? Sí, claro. Mi papá en sus orígenes era un pobre empleado rural, digamos. Después, ya un poco más adelante, trabajaba en la empresa de energía y mi mamá durante muchos años fue empleada en la casa de unos médicos, una empleada doméstica, y que después, bueno, se dedicó a cuidarnos a nosotros, pero ese es más o menos el origen, digamos. Recién, en uno de los capítulos, la magia del podcast permite que vayan, vengan, entrevistamos a Mario Benedetti. La mamá trabajaba casa por casa. Tu mamá también. Bueno, mi mamá lo mismo.
¿Tu papá arriero? Sí. Arriero. Mi papá al principio era arriero, sí. Después terminó siendo empleado de la empresa de energía, como te dije, que de hecho muere en un accidente de trabajo, ¿no? Cuando yo todavía estaba en la universidad. Así que no fue nada sencillo. La verdad que yo pude hacer un montón de cosas acá porque me ayudó mi familia. Yo me vine a estudiar. Cuando me vine a estudiar, siempre fui buen alumno, esa es la verdad. Y cuando me vine a estudiar, el primer año no ingresé a la universidad. No es que rendí mal, pero no estuve dentro de los 700 esos que ingresaban. Me quedé jugando al fútbol, estaba jugando en las inferiores de Independiente, y me quedé haciendo un curso para prepararme porque yo veía que los deportes eran difíciles y yo venía de una infancia difícil y sabía que tenía que hacer algo que me diera de comer, para decirlo en términos coloquiales, sí, para el cómo no. futuro. Y yo veía que había un cierto grado de azar muy grande, porque yo veía chicos que jugaban muy bien, algunos que vos los veías que venían a probarse y no quedaban, otros que estaban y vos veías que o lesiones o qué sé yo y no tenían un lugar. Entonces me quedé viviendo acá, vivía en la casa de una tía, yo dormí en un sillón que era bastante más inconfortable que ese que tienen ustedes acá en el estudio durante 5 años. 5 años dormí en un sillón. Sí, años. Esa es una lección que no te enseña en ninguna universidad. No, para ¿Y a nada. veces se aprende más ahí o no? Y yo creo que lo que uno aprende y tiene eso, digamos, cuando vos sos humilde y tenés ganas de progresar y tenés vocación, digamos, tenés lo que en el deporte por ahí decimos hambre de gloria. No porque te vayas a transformar en un premio Nobel, ni mucho menos, sino que digo, el esfuerzo siempre es en pos de algo que vos sabés que tenés que hacer para mejorar, para salir, para mejorar en una situación económica, social, lo que fuere. Así que es un motor que tiene una energía que bien utilizado es fenomenal. ¿Y vos decidiste medicina por fútbol? ¿Vos lo decidiste? Claro, yo después de ese año ingresé a la universidad y seguí jugando. En ese momento estaba en la cuarta, alterné algunos partidos en la reserva, muy pocos. Estuve en una selección juvenil, en una preselección juvenil, que era la que dirigía Duccini. Menotti era el técnico de la mayor. La juvenil esa era la posterior a Maradona. Yo soy un año más chico, así que en ese momento jugaba el Negro Clausen, Tapia. ¿De tu generación? De mi generación. Tremendo. Tremendo. Y quedaron los arqueros de Boca y de River. Que esos chicos jugaron algunos partidos en primera, uno se llamaba Genaro y en River se llamaba Torres. Y después, al terminar el año, Santoro se había ido, que era quien nos había traído, había tenido, no sé, después él había salido campeón en Mar del Plata, después se fue y los técnicos cambiaron y quedó Miguel Ángel López en la primera Independiente y nos habló a Marcelo Giorno y a mí, que éramos los dos arqueros que estábamos ahí en las inferiores y alternando con la tercera, para decirnos que no íbamos a jugar en la reserva el año siguiente porque iba a atajar Goyen en la reserva. Goyen, Gloria. En la reserva. Sí. Adelante estaban Pogani, Fossati, Moriconi. O sea, había una cantidad de arqueros impresionante. Vos tenías muchas posibilidades. Digo, porque tenías condiciones, vos decís, la verdad que yo andaba bien. No era malo. Podría haber seguido jugando. De hecho, cuando él nos dice, no vamos a jugar, búsquense un club, porque ustedes son chicos. Yo todavía tenía un año para no ser profesional, para jugar tranquilo. Pero ¿qué es lo que pasaba? Yo ya había empezado la carrera y la verdad que se hacía difícil. Porque yo vivía en Parque Patricios, allá casi en Pompeya. Tenía que ir a entrenar a Independiente. Terminaba de bañarme, me tenía que bañar en Domínico, en un baño sin puerta y con agua fría, en el invierno, para ir a la facultad en el 95. Bueno. Claro. Y llegaba de vuelta a Pompeya a las 7 de la tarde. Bueno, imagínate estudiar a esa hora, porque ahí tenía que estudiar. Entonces yo dije, bueno, acá hay que tomar una decisión. Me costó 1000 lágrimas y decidí por medicina. Y no le pifiaste. Digo, por ahí, no sé, hubiera llegado a la selección, pero más allá de eso... Porque alguien que esté escuchando el podcast dice, ¿pero qué es? ¿Es un programa deportivo? No, estamos hablando con Oscar Mendiz, director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Fundación Favaloro. Ahora, ¿no te arrepentís? A ver, yo un poco en broma, un poco en serio, yo digo, soy un arquero frustrado. Ahí hay una cuestión que tiene que ver con épocas. Hoy que un chico termine la facultad 1 o 2 años más tarde no parece un drama, porque los chicos trabajan, aún a veces sin necesitarlo, digamos, y las estiran. En aquel momento era más complejo y yo no tenía la plata para seguir. O sea, mis viejos me estaban ayudando. Yo por ahí en los veranos hacía alguna cosa, qué sé yo, pero no era fácil. Yo sabía que tenía que terminar en 6 años. En 6 años. Y después sobrevivir solo. O sea, era como que tenía una...
no sé, un tiempo límite que se me terminaba. Y eso fue lo que me empujó a la decisión y a seguir. Y bueno, no estoy arrepentido. A mí me fue muy bien. Ahora, cuando yo escucho tu historia, voy haciendo un paralelo con la historia de Don René. También un tipo remador, sacrificado, y que las materias de la vida, dormir en un sofá, saber lo que es el frío, saber lo que es que te ruja la panza de hambre, ¿te dio un valor a vos cuando empezaste a codearte con las eminencias? ¿Te dio un valor en la medicina? Yo no estoy tan seguro de que me haya dado. Lo que me dio es energía para siempre querer hacer un poco más. Digamos, tengo un amigo que me dice que yo, dentro de alguno de mis muchos defectos, soy un eterno inconformista. Porque en realidad yo cuando empecé a estudiar medicina, mi plan era 6 años y un día. Era 6 años para la carrera, que era lo que duraba, y un día para volverme a Carué. El punto es que después, cuando yo fui avanzando, me di cuenta que terminar una carrera de medicina no te preparaba para ejercer medicina. Yo dije, no me puedo ir a un pueblo, no estoy preparado, tengo que entrenarme. Entonces me dediqué y dije, voy a hacer medicina interna. Y hice 2 años de medicina interna. Y ahí dije, no, pero esto es demasiado general, tengo que hacer algo más específico. Y entonces hice cardiología, la segunda residencia. Y ahí es cuando entré a la Fundación Favaloro, que se abría en el año 92. Y ahí, después de unos meses, dije, pero yo podría hacer otra residencia. Ya estaba casado, tenía 2 chicos, tenía casi 30 años. Sí. Y digo, voy a hacer otro, voy a hacer la especialidad de intervencionismo. Y entonces hice esta especialidad cuando ya era un tipo grande, casado. Entonces tenía que hacer 2 o 3 guardias por semana para sobrevivir, porque como residente sabés que no te pagaban nada. Claro. Es más, recuerdo un viernes a la noche haberme quedado dormido parado. Parado. Sí, parado. Ahora, ¿y don René Favaloro? Y a René, digamos, primero hacer una salvedad, jamás me compararía con René, ¿no? Pero sí me da orgullo haber tenido la oportunidad de conocerlo, de trabajar, de haber tenido la oportunidad de haber ingresado en el instituto cuando mucha gente quería ingresar ahí por junio del 92. Y después de haber compartido con él esos 8 o 9 años hasta su final trágico, en el cual tuvimos oportunidades de aprender de medicina, de aprender de la vida, de hablar de estas cosas, de hablar de fútbol, porque a veces nos trenzábamos en una discusión de fútbol. Él era hincha de Gimnasia. Y también de situaciones difíciles, digamos, porque no es que el final trágico ocurrió de la noche a la mañana. Yo recuerdo haber ido a hablar con René para decirle que me iba del instituto, que yo no podía seguir viviendo, que tenía que mantener una familia. Cuando ya la situación estaba muy mal. Difíciles. Y René me dijo, bueno, mirá, yo entiendo todo lo que me dicen ustedes, porque yo fui con otro compañero, no lo quiero mencionar. Lo que ustedes dicen es así, yo les prometo que vamos a intentar cambiar esto, que por favor, ustedes son muy jóvenes, son el futuro de la institución, así que yo te pido por favor que me des unos meses y que te quedes. René, sucede lo que sucede, digamos, eso fue 5 o 6 meses después, así que imagínate esa charla, el peso específico que ha tenido en mi vida y en mi historia para quedarme y hacer lo que hice ahí, ¿no? Te quedó como un sello gigante. Y como una... No querría decirte una carga, porque no lo ha sido, pero como un mandamiento o un compromiso para cumplir con eso que él nos pidió en aquel momento, ¿no? Que perdura hasta hoy. Por supuesto. Creo que he cumplido, te digo, ya han pasado muchos años. He dirigido el instituto, hemos crecido, nos hemos transformado en personas conocidas en el mundo por lo que hacemos, representamos a la institución, a la medicina de la Argentina. Hoy, si me tuviera que ir, creo que me iría tranquilo, que le podría decir a René, mirá, hasta acá llegué y creo que he cumplido con lo que me pediste. No, sin duda, porque sigue la Fundación Favaloro en la frontera de la ciencia. De hecho, cuando he tenido la oportunidad de ir a congresos de cardiología a nivel internacional, yo como periodistas, ustedes como brillantes expertos, es un orgullo escuchar que dicen en la sala A, donde hay miles de médicos, en 10 minutos la charla de Oscar Méndez. Es decir, vos te sentís, es como tener la bandera argentina. Es decir, en la sala más importante del Congreso Mundial de Cardiología va a dar una charla un argentino, que acá no lo valoramos tanto, y sin embargo, vos sabés que estar ahí es estar en la selección. Sí. Mira, hay 2 cosas más que te quería decir al respecto de René.
La otra es que cuando sucede la crisis, Sí. y esto vos lo has escuchado muchas veces, se forma un comité de crisis que él formó con personas que integrábamos el instituto para que de alguna manera cada uno trajera sus opiniones para ver qué se podría hacer para salvar el instituto. ¿Estabas ahí vos? Y él me puso a mí. Yo en ese momento tenía 38 años. O sea, imagínate, no tenía las horas de vuelo que tengo hoy. Digamos, la experiencia... No me animaría a decirte sabiduría, pero uno después de 40 años de medicina tenés muchas cosas para aportar. En aquel momento era poco, así que para mí eso también fue un peso. Y lo que aprendí de él es que era un tipo que te escuchaba. O sea, te vuelvo a insistir, yo era nada ni nadie. Y me sentaba delante de él, como todos los demás, y vos le podés decir, mire, yo no estoy de acuerdo con esto. Y yo haría tal y cual cosa. Oh. Después el tipo decidía, digamos, pero también marca, digamos, una cosa que me parece que uno tiene que transmitir, que si uno es sincero, es honesto y respetuoso, podés decirle a quien sea que no está de acuerdo y que se puede hacer otras cosas. Oscar, ¿cómo definís lo que haces? Para el quitarle quirófano, dramatismo, en el quirófano. para quitarle dramatismo para que la gente común lo entienda, somos plomeros sin llave de pasos. ¿Destapás cañería? Más o menos algo así. Digamos. Lo que hacemos nosotros se llama intervencionismo cardiovascular por cateterismo, para que la gente lo entienda más sencillamente. Hasta hace poco, digamos, cuando empezó la especialidad, y yo creo que me desvié hacia acá porque era algo que se veía claramente que era una de las especialidades de la medicina y sobre todo dentro de la cardiología que tenía más para crecer en las próximas décadas, y así fue. Aparecieron mínimamente mil cosas. invasiva. Exacto. Cuando nosotros empezamos se hacían estudios diagnósticos, o estudiaba las coronarias para ver qué tenía y los cirujanos lo operaban. Era más o menos así. Después surgió el stent, la angioplastía, la angioplastía de múltiples territorios, la reparación de válvulas. Hoy cambiamos válvulas por cateterismo en 25 minutos, una cirugía que por ahí tardaría antes 6, 7, 8 horas, con un paciente que antes estaba internado una semana y ahora se va al día siguiente o en el mismo día. O sea, lo que podemos arreglar o reparar por cateterismo hoy es casi todo lo que se hacía en otro momento por vía quirúrgica. Eso no quiere decir que la cirugía esté eliminada de ninguna manera, pero un poco eso es lo que hacemos. Ahora, poder entrar al quirófano cuando está Oscar, o sea, no entramos cuando lo operaba, pero es como Minority Report, está lleno de pantallas, parece... Bueno, porque eso tiene una explicación que me salté cuando vos decías de las conferencias en el mundo. Una de las cosas, te diría, más linda que nos pasó en los últimos años, en el último, te diría que a nuestro ex jefe que se llamaba Hugo Londero, yo le escribí un chat y le puse, bueno, Hugo, ahora ya me siento tranquilo, creo que jugamos en primera, para seguir con estas analogías, sí. ¿no? Se organizó una cosa que es un streaming mundial que se llamó MedStream, que se iba a llamar Medflix, pero obviamente por cuestiones que supongo que iban a traer problemas, eso Medstream. se cambió. Se iba a llamar así y lo pusieron, ahora se llama MedStream 360. Y entonces ahí invitaron a hospitales de diversos lugares del mundo a hacer transmisiones en vivo. O sea, lo que hacemos lo transmitimos por streaming al mundo y después queda en un sitio web, etc. Entonces el streaming empezaba en la China y eran 2 o 3 hospitales de China y así iba girando con la luz del sol, luego había Europa Oriental o Europa Occidental, ¿sí? Y los únicos que estábamos de Latinoamérica éramos nosotros. Impresionante. Después la transmisión seguía en Nueva York y terminaba en California. Claro, es el quirófano, pero del siglo XXI, ¿no? Porque Favaloro, la Fundación Favaloro tiene elementos del siglo XXI y está lleno de cámaras alrededor y ellos transmiten. Y las cámaras se manejan desde Nueva York, las que tengo en mi sala. ¿En Nueva York? Sí. Sí. Y entendemos que, por ejemplo, un cardiólogo de Austria y uno de Australia, más uno de Oregon, más otro en Quebec, están mirando lo que se hace en Argentina para aprender. Sí. O corroborar. O colaborar, pero sí, en realidad lo que uno le está mostrando es cómo lo hacemos. Y entiendo que, digamos, eso que ha cambiado mucho la formación médica, te hace que vos veas a otra gente que trabaja y vos decís, a mí esto no se me ocurrió. O mirá qué problema, porque transmitir en vivo significa enfrentar problemas en vivo. A nosotros se nos paró un paciente en vivo y tuvimos la frialdad suficiente, digamos. ¿Por qué podés transmitir? Porque transmitiendo haces exactamente lo mismo que si no estuvieras transmitiendo.
Y porque si algo sucede, tenés que tener la capacidad para resolverlo, igual que si estuvieras solo. Sí, sí, sí. Y bueno, lo resolvimos en 20 segundos, el paciente se recuperó, salió. Impresionante. Y eso es lo que la gente termina aprendiendo, ¿no? ¿Y cómo nació tu vocación por la medicina? Originalmente, quizás por esa cuestión de campo, que yo estaba ahí medio en dudas entre la abogacía, la medicina, la veterinaria. Y cuando vine, me anoté en medicina y después que fallé la primera vez, me entraron de nuevo las dudas. Y con esta tía que vivía, la acompañamos, que tuvo familia, nació una de mis primos, prima en realidad, y estando en el hospital dije, no, a mí esto es lo que me gusta. Fue en el Sanatorio Mitre. Entonces ahí, bueno, hoy se llama Trinidad Mitre, ¿no? Entonces ahí digo, no hay duda, esto es lo que me gusta. Quizás influenciado por un amigo que teníamos en el colegio, que su padre era médico, y que compartíamos muchas horas en el colegio secundario, por la historia de mi mamá, que trabajaba en casa de médicos. O sea, creo que en realidad es un combo de un montón de cosas. ¿Cómo se compone tu familia? Bueno, tengo 4 hijos, 2 grandes, que vos conocés, Augusto y Constanza, y los mellizos, y mi esposa Carolina. ¿Alguno médico? No. Si me preguntás ahí, es una pregunta áspera, porque la verdad que yo he influenciado un poco para que no sean. Hablamos antes de empezar el programa, yo creo que la medicina está muy compleja. Sí. Hay que tener, bueno, primero te respondo, uno es ingeniero, trabaja en una compañía constructora, la otra es economista, trabaja en el Banco Mundial, ahora asignada a Colombia, y bueno, y los mellizos están en el secundario, ¿no? Si uno habla de vocación en medicina, yo creo que para ser médico hoy lo que no te puede faltar es vocación. Vocación. Vocación, porque vos tenés que pensar que vas a tener que estudiar siempre, toda tu vida. Yo leo 2 artículos por día a través de las redes sociales, de donde venga, ¿viste? Lo ves Revistas a las que estás a las que adscrito. uno está suscripto, porque hoy por las redes sociales se democratiza un poco y a lo mejor no podés leer todo el artículo si no estás suscrito, pero lees el resumen. Entonces tenés que estudiar toda la vida. La formación es larguísima. Yo acá apurado, pero conté que hice la carrera y 9 años más de formación, son 15. Es una carrera muy larga, hoy muy competitiva, porque además como la gente no gana bien, no se retira tan joven como se retiraba antes, porque además un médico a los 70 está perfecto y puede seguir operando y haciendo lo que sea. Así que los espacios tampoco se abren tanto, entonces no se paga bien. O sea, hay que tener mucha vocación. Mucha vocación. Y además, digamos, para el que lo escucha y tiene dudas, no se puede olvidar jamás que adelante tenés una persona, ¿no? Que está sufriendo, que tiene un problema y que no lo podés perder de vista. Porque el día que perdés de vista eso, tenés que irte. Tenés que irte y tenés que dedicarte a otra cosa. Oscar, para ir cerrando, bueno, esto es Vocación Argentina. Creo que ya has incentivado, pero para profundizar, ¿qué le quisieras decir a alguien? No importa si es medicina o lo que sea, pero que tenga vocación de algo. De fútbol, de medicina, de lo que fuere. ¿Qué le querrías decir? Por ahí no sabría hacerte la diferencia entre vocación y pasión, digamos, pero hay que ponerle pasión a todo lo que uno hace, cualquiera sea la actividad que uno quiera hacer. Hasta una actividad deportiva, recreativa, que la haga sin pasión y termina siendo un pasatiempo. Y la vida no es un pasatiempo, es algo que está acá, que nos ha sido concedida, para que la disfrutemos, para que la cambiemos, para que dejemos algo, que ese algo, aunque sea para nuestra familia, que no sea tan trascendente, pero tenemos que tener pasión para que las cosas salgan lo mejor posible y dejar algo. ¿Y a don René qué quisieras decirle? Y la primera cosa es agradecimiento. Yo en principio soy un paisano del pueblo, y uno siempre es agradecido. Digamos. Me parece que esa cosa que se ha perdido un poco de agradecer es fundamental recuperarlo. Segundo, recordar los valores del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio que él siempre impuso, y entonces agradecerle que me haya dado la oportunidad de formar parte de un grupo increíble. Yo puedo ser yo, pero siempre digo que no es lo mismo ser un vendedor de una bebida gaseosa que ser de una marca que uno la dice en cualquier lugar y saben qué es. Sí. Trabajar en Favaloro es un poco eso, es vender eso, ¿no? Yo no puedo dejar de estar agradecido de todos, de René, de Roberto, de Liliana, que me dieron la oportunidad de dirigir el servicio cuando yo todavía era un tipo muy joven, era 39 años, hace 20 y pico de años que dirijo el servicio. Un gustazo, un honor poder hablar con vos en Vocación Argentina, con Oscar.
el papá, el arquerazo, y con el doctor Mendiz, personalidad destacada de la ciencia y de la medicina en la ciudad. Bueno, un agradecimiento a vos. Bueno, por supuesto también a la legislatura que me dio esa mención el año pasado y que te agradezco mucho que hayas venido y por estar acá en tu programa. Abrazo enorme. Igualmente. Soy Guillermo Lobo. Esto es Vocación Argentina y te invito a escuchar el próximo episodio.